mesa, sean muy bienvenidos. Tenemos varios temas para abordar en esta jornada. Debate sobre cifras de delitos, una vez más. Vamos a estar abordando ese tema en minutos nada más, pero además, Fiscalía. Hemos hablado mucho aquí en el programa con los compañeros panelistas de la situación de Fiscalía, de las filtraciones, de las demoras, de los plazos, de muchas otras cosas más. Ahora, este tema pasó al ámbito internacional. Hubo audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esto era algo de lo que pasaba. Percivali explicó que para el gremio la audiencia fue muy significativa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no toma cualquier caso, y este caso lo tomó. Y no solo lo tomó, sino que convocó a una audiencia temática, que fue la que tuvimos ayer, y ahí pudimos nosotros desarrollar tensamente los tres ejes centrales de nuestro reclamo, que es que cese el acoso y el hostigamiento contra los fiscales por los más altos niveles del poder político, que a su vez que se designe un fiscal de corte, que hace 3 años que estamos sin un fiscal de corte, ahora con una subrogante de subrogante, y por último que se le den los recursos adecuados para que la Fiscalía pueda trabajar. Además, explicó que lo que se busca con la denuncia es que el sistema político reflexione y se fortalezca la Fiscalía. Creemos que esta política que se ha generado con estos 3 ejes planteados, lo que lleva es a un debilitamiento de nuestra institución. No se puede admitir que se diga que la Fiscalía es un comité de base, que está absolutamente ideologizada, que está partidizada y que actuamos políticamente. Eso es absolutamente inadmisible. Y si alguien tiene prueba de eso, que lo presente ante la justicia y que se investigue esa situación de algún fiscal en particular. El fiscal dijo que en la audiencia el Estado uruguayo negó las acusaciones del gremio de fiscales. A nosotros nos llamó mucho la atención que el Estado uruguayo no haya sido comprensivo y que no haya tendido una mano para un diálogo. Ellos negaron enfáticamente los planteos nuestros, lo hicieron solo con argumentaciones de las normas jurídicas, pero nunca hablaron de las prácticas. Y vamos a estar profundizando acerca de todo esto, de todos estos planteos que estuvieron allí sobre la mesa en este ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya tenemos aquí en piso un invitado especial, al presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted por la invitación. ¿Usted estuvo también en esta audiencia? Sí. Tuvimos una precisión en esto de corte y comisión. Sí, a ver. La comisión es, si hay que trasladarlo como al plano más local, sería como el Ministerio Público, como una especie de fiscalía en donde se presenta un caso y se hace una evaluación primaria, la comisión escucha, hace recomendaciones, hace valoraciones. Y si el caso toma una escalada mayor y no se logran los entendimientos y se profundizan la vulneración de eventuales derechos humanos, en este caso el derecho humano que está en cuestión es la independencia del sistema de independencia judicial vinculado a la independencia de la Fiscalía. Si eso escala, termina con un informe de la comisión que pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Son los dos ámbitos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería como el Poder Judicial o el juzgado en donde se dirime si un Estado tiene responsabilidad en la vulneración de derechos humanos. Si no se pasa a la Corte, ¿este ámbito no es vinculante? No es vinculante y lo fundamental de este ámbito, y es por eso que nosotros lo queríamos transitar, como bien decía el doctor Percivali, esto es, la comisión recibe muchas solicitudes de las más diversas índoles para tenerse presente. Ayer, previo a que se tratara nuestro asunto, a que fuera nuestra audiencia, se estaba discutiendo sobre afectaciones, a vulneraciones a los derechos humanos en un periodo dictatorial en el Perú. En una especie de guerra interna que hubo en el Perú hace muchos años. Entonces se estaba hablando de la impunidad de los hechos ocurridos en esa situación. O sea, la gravedad que el caso tiene que tener es muy alta para que lo tome la comisión y lo trate. En este caso nosotros hicimos una presentación y creo que lo fundamental es que nosotros hicimos el arqueo de lo que sucedió con los ataques que vinieron de parte del sistema político de diversos actores desde el 1 de noviembre de 2017 hasta la fecha, y después vincularlo con que
en cada una de las instancias de rendición de cuentas de 2016, 2017, 2018, presupuesto quinquenal 2020, rendiciones de cuentas 2021, 2022 y 2023, no se asignaron los recursos suficientes a la Fiscalía, no se designa un fiscal general y en consonancia estos actores que no son, no es la ciudadanía, no es los medios de comunicación que pueden criticar a la actuación de la Fiscalía, sino que son actores que después tienen que tomar decisiones respecto de la Fiscalía. Estos la emprenden, o sea, atacan a la Fiscalía, hostigan, generando un descreimiento de la sociedad en la institución Fiscalía y el debilitamiento de esa institución. Creo que la seriedad del planteo viene por ese lado, en hacer como la concatenación de hechos de la realidad, de prácticas que se dan en la realidad con los resultados de afectaciones institucionales. Sí, usted habla allí entonces de esos 3 ejes fundamentales que tienen que ver con las embestidas a través de los medios, ese debilitamiento institucional por no ponerse de acuerdo en nombrar un nuevo fiscal de corte y este ahogo presupuestal. ¿Pero estos son cosas separadas o ustedes vislumbran que hay algo que articula estos 3 ejes? Y la verdad que la articulación se da, sobre todo, pongámoslo en práctica. Nosotros yo estaba haciendo memoria, yo he ido al Parlamento a pedir recursos para la Fiscalía con el doctor Gustavo Zubía cuando era presidente de la Asociación de Fiscales. Fue la doctora Dora Domenech, la doctora Brenda Pupo cuando era presidenta, la doctora Mirta Morales y yo la acompañé cuando era presidenta. También he ido en infinitas ocasiones a hablar con los actores, con senadores, con diputados, con autoridades de todos los partidos políticos y cuando hablamos entienden la necesidad, pero se me ha llegado a decir en alguna oportunidad: a ustedes no les van a dar nada porque hay una adversión de ciertos parlamentarios hacia la Fiscalía y eso genera que en la discusión, el caso paradigmático es este. El año pasado estaba en discusión que le habían dado un aumento salarial a los jueces y siendo que estaban equiparados los jueces y los fiscales, no se lo dieron a los fiscales. Cuando fuimos a plantearlo, y fue la Fiscalía también a plantearlo, dijeron sí, padecimos un error. Entonces era tan fácil como subsanarlo. No se subsanó eso, la discusión no pasó a que se enmendara ese error que se había tenido y sin embargo en 5 días sí lograron ponerse de acuerdo, se puso de acuerdo el Parlamento en aprobar una norma que inhibía a los fiscales de trabajar como abogados cuando salieran de la Fiscalía. Entonces cuando uno entra a valorar todas esas circunstancias concatenadas, da un estado de situación de adversión o de visión negativa hacia la Fiscalía, que es a lo institucional. Esto afecta a la institución, porque si fuese solo a los fiscales, entiendo que a nadie le importe que los fiscales se vean afectados en sus derechos por estas situaciones. Pero cuando la afectación es institucional, cuando la Fiscalía está debilitada, una Fiscalía que tiene enormes desafíos para enfrentar una criminalidad que es cada vez más compleja. Hoy el presidente de la CENACLAF lo decía, que el desafío de los delitos de lavado de activos son algo muy importante para el Estado y para eso se necesita una Fiscalía fortalecida. La Fiscalía de lavado de activos no tiene contadores suficientes para llevar adelante esa función. Eso no, como Estado tenemos que pensar que no puede permitirse. Ahí está la visión y ahí es en donde la comisionada Andrea Pochac decía ayer, lo valorable es que la Asociación de Fiscales no viene a hacer un planteo corporativo, sino que viene a hacer un planteo institucional, reclamando por la designación de un fiscal general y recursos para una institución. Eso es algo que nosotros lo hemos venido sosteniendo desde el día 1 que está el nuevo código. Podemos profundizar entonces sobre esa adversión, pero vamos a algunos de los argumentos que el Estado uruguayo presentó en esa audiencia, digamos que como argumentos de defensa. Allí estuvo Washington Abdallah como embajador de la OEA representando al Estado, respondiendo por el Estado, y puso sobre la mesa algunos de los temas que, como decíamos más temprano, aquí hemos discutido muchas veces. Habló de las filtraciones, habló de las demoras, de las dilaciones en cuanto a determinados casos, y dijo que esto también tiene que ver con la libertad de expresión. Hay un derecho que es la libertad de expresión, que es que nos permite a todos cuestionar estas actuaciones en el ámbito judicial. Vamos a esos 3 aspectos. Vamos. Primero, por la libertad de expresión. Por supuesto que hay un derecho de criticar lo que hace la Fiscalía. Lo he dicho en infinitas oportunidades, sentado acá en este mismo sillón, que eso es así. Ahora,
es lo mismo criticar la actuación de una institución que decir, como dijo el senador Botana, lo que pasa que en la Fiscalía se ha cambiado la venda que tiene la dama de la justicia por el tapaojos del pirata. Es lo mismo decir que que la Fiscalía está operando políticamente, es un centro de operaciones, como dijo el exministro Javier García, o decir que quienes se encargan de las filtraciones, quienes filtran información son los fiscales, como dijo el diputado Eduardo Luz, que dijo, dígale a Rosa, le dijo un periodista de este mismo canal, dígale a Rosa que los que filtran los audios son los fiscales que él defiende. Es lo mismo, una cosa es criticar, no estar de acuerdo con una decisión, y otra cosa es acusar a una institución entera sin presentar una sola evidencia de lo que se está acusando. Estamos hablando de una cosa diferente a la libertad de expresión, sino que estamos hablando de una acusación hecha por jerarcas que después toman decisiones respecto de la Fiscalía. Eso como un primer aspecto que es medular, que es central, y después esto de decir, nos preocupan las dilaciones. En dos oportunidades cuando se hablaba de dilaciones, yo pensé que la respuesta del Estado iba a ser diferente. La primera fue cuando el presidente dijo, hay una preocupación respecto a Fiscalía. Yo quisiera que todas las causas vayan a la misma velocidad. Pensé que ahí el presidente iba a decir, yo mañana voy a llamar a la fiscal general y le voy a proponer un refuerzo presupuestal para la Fiscalía, excepcional para la Fiscalía, para que, por ejemplo, la Fiscalía pueda tener una Fiscalía anticorrupción, como la pidió el fiscal general en el año 2023, y el Poder Ejecutivo y el Parlamento no se lo dio. Si lo que le preocupaba al presidente, como hizo mención a una causa de corrupción, en ese caso de corrupción policial, el día que la causa en que se refiere al escape de un narcotraficante, de un criminal de alto impacto a nivel internacional como es Moravito, dije, bueno, ahí va a venir la respuesta de parte del presidente, decir, mañana nos vamos a poner a trabajar sobre esto. Para nada. Quedó simplemente en la crítica y deslizando suspicacia sobre el equipo fiscal que lleva adelante esa investigación. Y lo mismo sucedió ayer con el embajador. El embajador hizo mención al caso Antel Arena, que fue un caso en donde se archivó esa investigación. Después se pidió el reexamen, se otorgó el reexamen y un fiscal subrogante va a reexaminar esa causa. O sea, es el sistema de justicia funcionando, le llamó dilación. El embajador, quien representa al Estado, porque ayer el embajador pareció representar a cierta visión que se tiene dentro del Estado negativa respecto de la Fiscalía. Pero es el representante del Estado el que estaba diciendo eso, o sea, estaba llevando adelante la misma estrategia que nosotros le hemos presentado a esta comisión. Entonces, ahí cuando vemos estas situaciones es que nos hace pensar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como al dar la audiencia entendió que había fundamentos, cuando vio ayer la estrategia que presentó el Estado, dijo, bueno, era razonable, y las preguntas hechas por la Comisión dan cuenta de que entendieron razonable lo que nosotros planteábamos respecto a cómo fueron las respuestas del Estado. Nos quedan muchísimas preguntas planteadas sobre este tema para hacernos, y vamos a los compañeros del panel, porque, bueno, parece estar esto entre la libertad de expresión y el hostigamiento. ¿Habrá en el medio alguna postura? Vamos a ver, Connie, ¿cómo ves este tema? Empiezo por decir que en la presentación de ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de parte de la Asociación Civil de los fiscales del Uruguay, para decirlo menos, me parece inaudita, que palabra castellana que quiere decir nunca escuchada antes, nunca oída antes. Y voy a decir por qué. Primero, los comisionados decidieron escuchar, los denunciantes se presentaron y en nombre del Poder Ejecutivo compareció el director general del Ministerio de Educación y Cultura, que es el ministerio a través del cual la Fiscalía General de la Nación se vincula funcionalmente con el Poder Ejecutivo. Entonces, vamos a repasar tres conceptos. Punto 1. La Fiscalía es un servicio descentralizado, pero es desde fecha muy reciente. No obstante, todos los entes autónomos y servicios descentralizados
están sometidos porque son parte del Poder Ejecutivo. Confusión que deliberada o inocentemente la Fiscalía en su comunicación nunca transmite. No es un poder del Estado. La Fiscalía es parte del Poder Ejecutivo. Punto 1. Punto 2. La subordinación de las decisiones de la Fiscalía y las adoptadas por su director general, que es el fiscal de corte, están sometidas a las disposiciones del capítulo 9 de la Constitución de la República, que habla de entes autónomos y servicios descentralizados, que tiene dos magníficos artículos, que son el 197 y el 198, que establece que pueden ser observadas, y los voy a leer en detalle. El Poder Ejecutivo, están sometidos al Poder Ejecutivo aquello que considere conveniente o ilegal la gestión o los actos del directorio o los directores generales. Se le pueden hacer las observaciones que crea pertinente, así como disponer la suspensión de los actos observados. Entonces, eso no tiene nada que ver con esto esto no es un Pero poder... esto no tiene nada que ver con esto acá, porque estamos hablando de actos de fiscales, que los fiscales tienen autonomía funcional e independencia técnica. Lo único que tienen los fiscales autonomía funcional. es autonomía funcional e independencia técnica, exclusivamente. Por lo tanto... ¿Qué dicen esos artículos? ¿No? ¿Qué dice el artículo de independencia técnica? Y el de autonomía que funcional. Es de una ley, esto es la Constitución, pero no dice, doctor. Ahí dice de directores, el Poder Ejecutivo tiene determinado contralor sobre directores. Los fiscales no son directores de la Fiscalía. Entonces, lo que usted está leyendo... Es pintoresca su tesis, doctor, significa... Pero escúcheme, déjeme poner la mía. No vengo a ser pintoresco. Es lo mismo que los inspectores que habían en los viejos Estamos tiempos hablando de alcoholes. la Fiscalía, del órgano encargado de la persecución penal. Pero y que hay estándares no solo de la persecución, no solo internacionales las funciones que de la regulan Fiscalía, función. las funciones de la Fiscalía en el Código Acusatorio no quiere decir que solo estamos hablando de los temas Pero usted está penales. hablando del contralor que puede tener el Poder Ejecutivo respecto al director general. Estamos hablando acá. Estamos hablando de cosas pero distintas, perdón, pero la hablando otra de los cosa fiscales. Estamos hablando de los fiscales. Connie, tenemos que ir redondeando antes de la pausa. El Poder Ejecutivo es el que presenta los presupuestos a través de un producto que sale del órgano que lo solicita, pasa por la OPP y termina en el Parlamento. Y los que tienen la decisión de la asignación del presupuesto son los legisladores. Y los legisladores, por el artículo 112 de la Constitución, dice que jamás serán responsables por los votos y opiniones que emitan durante el desempeño de sus funciones. Y ustedes han decidido que han organizado una banda para perjudicar. En ningún momento dijimos eso. ¿Cómo no dijeron eso? Si ustedes... Pero yo leí... En ningún momento decimos... Usted está tergiversando la presentación seria y responsable que nosotros hemos hecho. Usted lo puede calificar como inaudito, como algo inesperado, lo que sea. Repartieron a todo el sistema político. Déjalo que te responda. Son valoraciones que hace usted respecto, y está bien, y son valoraciones que lo hace de su punto de vista. Lo que nosotros estamos diciendo es que estos actores que después tienen incidencia respecto de la Fiscalía, lo que hacen respecto de una institución que debe tener independencia por estándares internacionales, refrendados por lo que expresan relatores internacionales, tanto de ONU como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para el trabajo de los fiscales. No es algo menor que dicen que cuando está bien que se le pida una rendición de cuentas a la Fiscalía, pero hay una línea muy delgada entre eso y atacar a la institucionalidad de la Fiscalía para socavar o minar la independencia. Y fue la valoración que hizo la comisionada ayer. ¿Cuál es el límite?, dijo la comisionada, porque en realidad lo que estaba valorando es que la descripción que se hace en el video excede el límite. Usted puede decir, no podemos sostener que gozan de impunidad total los legisladores para lanzar acusaciones
acusaciones hacia otros funcionarios públicos para decirles que están operando políticamente para determinada facción política, porque eso después termina en un descreimiento de la ciudadanía en una institución que después tiene que llevar adelante causas que el sistema, esos mismos actores Esa le asociación reclaman. civil que usted preside, si usted considera que hay alguno de los legisladores que está incurso en delitos flagrantes, porque... Pero yo no estoy... pero yo lo que digo es que no lo hagan más. Usted está Vamos a hacer diciendo... lo siguiente, usted está diciendo- si me permite, Connie y el invitado, la seguimos después de esta primera pausa porque también queda la opinión y las preguntas Y del lo resto de los inaudito no sé compañeros. cuál era, no entendí García, todavía. colabora un Nunca se poquito. vio, Pausa y nunca ya nadie volvemos. presentó el nombre de uno...